¿Cómo podemos reconocer la voz de Dios? Dice en Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Miren esta palabra acá acerca del Consolador, el Espíritu Santo. El Consolador, que quiere decir el Paracleto en griego, más que todo, se refiere a aquel que está a tu lado y que te lleva de la mano. Ese es el Espíritu Santo, el Consolador, el que está al lado de nosotros, el que está de la mano de nosotros y nos guía por donde nosotros andamos. Y dice que, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y Él les recordará todo los que les he dicho. Muy interesante estas palabras que nuestro Señor Jesucristo nos está hablando en este pasaje de Juan. Y dice que el Espíritu Santo, Él nos enseñará todas las cosas y le recordará todos los que les he dicho. Una vez que cada persona se convierte en la familia de Dios, viene a Cristo, algo muy importante es que recibe al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida. Viene a morar en nuestra vida. Eso se produce en el momento que nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No es así nomás que vamos a recibir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a morar en personas que no han nacido de nuevo, en personas que no han creído en Cristo Jesús. Aún siendo cristianos sabemos que el hombre tiene debilidades, tiene fallas. El ser humano, una vez que viene a Cristo, viene a morar el Espíritu Santo y al crearse el nuevo nacimiento en el ser humano, viene el hombre a heredar, en otras palabras, la nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo, y conserva la naturaleza adámica. El hombre natural y el hombre espiritual. El hombre carnal y el hombre espiritual. Entonces, desde ahí, el Espíritu Santo viene a morar en el ser humano una vez que viene a Cristo. Por eso Jesús se refiere, ¿a quién se refiere? Se refiere a los cristianos, a los hijos de Dios, a los creyentes, a los nacidos de nuevo. Se refiere que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice que Él enseñará todas las cosas. ¿A quién? A los que han creído en Cristo Jesús. A los que han creído en Él. El Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que dice Jesucristo, lo que les he dicho. En Juan 10:27 dice, el Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Miren qué importante que los hijos de Dios, los que obedecemos la palabra, vamos a escuchar la voz de Dios. Vamos a escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero quiénes? Los que somos de su redil, los que somos sus ovejas. Los que somos sus ovejas. En San Juan 10:17 dice lo siguiente, que el Padre, vea, estábamos leyendo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dios conoce su oveja, Jesús
conoce sus ovejas, las ovejas de su rebaño, de su redil. Él las conoce. Nadie más que nuestro Señor, que nuestro Dios nos conoce como Él, nadie más. Por eso, en Juan capítulo 3, Jesús le dijo a Nicodemo que para poder entrar en el reino de Dios había que nacer de nuevo. El hombre tenía que tener un nuevo nacimiento. Y Jesús se refería al nacimiento espiritual, porque todos hemos nacido del agua, de un nacimiento físico, natural, del vientre de nuestra madre, pero no todos hemos nacido de nuevo. Y ese nacimiento espiritual lo produce Dios en la vida de cada ser humano, en la vida de cada creyente que reconoce a Cristo como su Señor y Salvador. Ahora, ¿quiénes han nacido de nuevo? Dios lo conoce. Podemos estar 20, 30 personas en un auditorio alabando a Dios, alabando al Señor. Y más de alguno no es hijo de Dios, más de alguno no es creyente, más de alguno no ha nacido de nuevo. Porque creemos que todos los que estamos dentro, nos movemos dentro de una congregación, o vamos a una congregación, o pertenecemos a una religión X o Y, somos hijos de Dios. Y no todos somos hijos de Dios. Creación de Dios somos, todos los seres humanos. Todos los seres humanos. Alguien me decía que Dios nos creó iguales que los animales. Entonces le digo yo, el animal no razona como las personas, el animal actúa por instinto. Las personas razonamos. Y algo muy importante que podemos encontrar en la palabra de Dios, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Algo muy especial y específico que no hizo con los animales. Entonces, en esta noche estamos hablando de que los que escuchan la voz de Dios, los que obedecen la voz de Dios, son aquellos que han nacido de nuevo, son aquellas ovejas, aquellas personas que pertenecen a su redil. Esto no depende si pertenece a una denominación, a una X o Y religión. Eso no quiere decir nada. O te criaste en un ambiente cristiano. No, eso no quiere decir nada. Si porque eres hijo del pastor o del líder o del diácono o del como se llame, del apóstol, del evangelista, como se llame. Dentro de la iglesia hay gente que ni siquiera, hermano, quieren leer la Biblia, ni siquiera han leído la Biblia, ni siquiera han tenido una relación verdadera con Dios y no quieren saber nada de Dios porque le llaman más la atención las cosas de este mundo, las prácticas, estoy hablando de las prácticas de este mundo. Entonces, Jesús fue claro y dijo, mis ovejas oyen mi voz. No todos somos ovejas. Y dice el Señor, y yo las conozco. Y me siguen. Jesús conoce quiénes son sus ovejas. Como seres humanos no podemos equivocar. Nosotros no podemos equivocar. Solo a Dios le compete saber quiénes son salvos y quiénes no. Cualquiera puede decir, en un evento cristiano, vinieron y recibieron a Cristo 500, 1000. Pero ¿será verdad que esos de corazón recibieron a Cristo? ¿Será verdad que esos fueron regenerados o recibieron el nuevo nacimiento? ¿Será verdad? ¿Sabe qué? Solamente Dios lo conoce y solamente Dios lo sabe. Entonces, todas aquellas ovejas que son parte del redil de Jesucristo van a escuchar la voz, van a obedecer la voz y van a seguir al Señor. Jesús fue claro que si nosotros somos parte del redil, vamos a escuchar su voz, vamos a obedecer su palabra. Para escuchar la voz de Dios debemos de pertenecer a Dios. Debemos ser parte de la familia de Dios, debemos ser parte de su redil, de su rebaño.
Todos aquellos que escuchan la voz de Dios son aquellos que le pertenecen a Él, son aquellos que han sido salvos, son aquellos que han sido lavados con la sangre de Jesucristo, son aquellos que pertenecen a la familia de Dios, son aquellos que han nacido de nuevo, como Jesucristo le dijo a Nicodemo, son aquellos que han sido salvos por su gracia a través de la fe en el Señor Jesucristo. Estas son las ovejas que oyen y reconocen su voz, porque tienen a Jesucristo, tienen al Señor como su pastor. Si queremos nosotros obedecer la voz de Dios, tenemos que pertenecerle a Él. Cuando escuchamos la voz de Dios, algo muy importante, escuchamos su voz cuando pasamos un tiempo de calidad diariamente en oración. Cuando las personas apartan un tiempo especial de oración con Dios, Dios le va a hablar de una u otra manera a su vida. Dios le va a hablar, hermanos, de diferentes maneras. Les decía yo que Dios habla a través de su palabra, a través de su escritura. Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través de las circunstancias de la vida. A veces creemos nosotros que a veces las cosas malas que nos pasan, creemos que Dios no está ahí, o creemos que Dios no nos está hablando a través de eso. Sí, Dios nos está hablando. En esas circunstancias difíciles de nuestra vida, en las circunstancias malas, Dios nos está hablando, algo nos está enseñando el Señor. Y tenemos que escudriñar nuestro corazón, cómo está nuestra vida, cómo está nuestro ser interior. Dios nos habla de diferentes maneras. Dios nos habla de diferentes maneras. Él es consistente y estable. Y algo que les decía muy importante es que la voz del Espíritu nunca va a contradecir algo de su palabra o de su carácter. Nunca. Cuando Dios habla a tu vida, nunca se va a contradecir con su palabra, nunca se va a contradecir con sus leyes, nunca se va a contradecir con sus normas morales, nunca se va a contradecir el Señor cuando Dios nos habla a nuestra vida. Yo les decía a muchos en la enseñanza pasada de que tienen que tener mucho cuidado con muchos falsos maestros, falsos profetas o como se quieran llamar, cuando hablan y dicen el Señor me dijo, y cuando el Señor no ha dicho nada, y aún cuando dicen algo que se contradice con la palabra de Dios. En San Juan 16:13 dice lo siguiente: cuando venga el Espíritu de la verdad, nos guiará a toda la verdad. El Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga. Les anunciaré lo que va a suceder después. Cuando venga el Espíritu de la verdad, o el Espíritu de verdad, nos guiará a toda la verdad. Algo extraordinario y sobrenatural que no tienen los que no son creyentes es que los creyentes tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Él es el que nos va a inquietar. Nos va a inquietar en cualquier momento, en cualquier situación y circunstancia nos va a inquietar a hacer algo que nosotros a veces no entendemos, o a llevarnos a un lugar que a veces nosotros no entendemos por qué. Pero Dios tiene un propósito. Dios no quiere hablar en ese lugar, en esa circunstancia, en esa situación. Algo nos quiere decir Dios, o algo nos quiere revelar, algo nos quiere enseñar, algo quiere sacar a luz, algo quiere mostrarnos el Señor. Y es a través de su Espíritu que nos guía, que nos inquieta, que nos lleva a ese punto. La situación es cómo nosotros debemos de manejar o cómo debemos comportarnos cuando Dios nos dirige a través de su Espíritu, a través de las circunstancias, a través de las dificultades, a través de alguna situación que Dios nos está guiando y nos quiere mostrar algo y nos quiere revelar algo. Pero siempre Dios va a hablar a sus hijos. Cuando nosotros
aún en nuestras debilidades, aún en nuestras situaciones difíciles en nuestra vida, aún cuando dice el Señor en la palabra de Dios que Él conoce nuestra condición de que somos polvo. Aún ahí el Señor nos va a guiar, nos va a dirigir, nos va a hablar en cada experiencia, en cada circunstancia, en cada cosa que nos pasa en nuestra vida. Es importante de la manera en que Dios nos habla, y debemos de, hermano, debemos de escuchar la voz de Dios. Debemos de tener convicción y no debemos de tener temor cuando Dios nos habla. Recuerde que su palabra dice que Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a seguir leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, dice lo siguiente, Evangelio de Juan, Juan 7, pero les digo la verdad, dice Jesús, es mejor que me vaya porque si no el consejero no vendrá a ustedes, o es decir, el consolador. En cambio, si me voy, se los voy a enviar. Cuando Él venga, demostrará a la gente del mundo que está equivocada en cuanto al pecado. Y el Espíritu Santo es el que a la gente le va a enseñar y les va a mostrar que están equivocados, que están en un error. Y lo que están haciendo no está bien y que tienen que volverse a Dios de sus pecados. Nadie más le puede quitar esa venda, nadie más le puede, hermano, quitar esa ceguera espiritual. Solamente el Espíritu Santo, ese el consejero, le va a mostrar al mundo que está equivocado en cuanto al pecado, porque no creerá en mí. Y lo mismo pasa con nosotros. El Espíritu Santo nos va a hablar a nuestra vida, nos va a inquietar, a llevarnos a determinados lugares, nos va a hablar en determinadas circunstancias de la vida. Dios tiene un propósito y aún en su misericordia Él siempre nos va a alertar y a advertir de las cosas que puedan suceder en el futuro, más adelante, y Dios nos alerta. Por eso que en la manera en que podemos estar nosotros sensibles a Dios, a su Espíritu, es a través de la comunión con Él, a través de la relación que debamos de tener con Él. Entre más nosotros estamos en comunión con Dios, más sensible nos volvemos a su voz, más sensible nos volvemos a su palabra, y más sensibles somos cuando estamos leyendo su palabra, leyendo las Escrituras. Dice en San Juan 16:11, también demostrará que el mundo está equivocado en cuanto al juicio, porque el que gobierna este mundo ha sido condenado. Seguimos leyendo en otro pasaje bíblico, podemos ver, hermanos, que Dios ¿verdad? Que Dios, a través de su palabra, Él nos habla, a través de su creación. Él nos habla. Él nos habla a través de su palabra. Él nos habla a través de su creación. Él nos habla a través de su Espíritu Santo, a través de nuestra conciencia, a través de las circunstancias, a través de la exhortación de otra persona. A veces Dios puede usar a alguien en un mensaje que está predicando, o Dios viene usa a otra persona y viene y le da una palabra de exhortación, de consejería. Allá esa persona si lo quiere tomar o no. Pero como le digo, Dios habla a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Habla a través de su palabra, a través del Espíritu Santo a nuestra conciencia, a través de las circunstancias, a través de la exhortación de otra persona. Nosotros, a medida que comparamos lo que escuchamos
a la verdad de las Escrituras, cuando leemos las Escrituras, podemos entender que cuando estamos leyendo la Escritura, cuando estamos leyendo la palabra de Dios, podemos comprender de que Dios está hablando en nuestra vida. Podemos reconocer la voz de Dios ahí en su palabra. La búsqueda de Él, como les decía, la búsqueda de nuestro Dios es de toda la vida. Es un trayecto, es algo que nosotros vamos a ir aprendiendo todos los días por el resto de nuestros días. Toda la vida. A veces damos un paso y a veces tambaleamos. A veces nos debilitamos, a veces nos sentimos débiles, a veces nos sentimos que estamos dando pie, que estamos caminando y flaqueamos. Pero es necesario levantarnos. Es necesario levantarnos. Dios es el que nos va a dirigir y es el que nos va a decir por qué ruta debemos de caminar. Él nos va a dirigir a través de su Espíritu Santo. Él nos va a dirigir. Imagínense qué importante cuando leemos las Escrituras de Dios hablando directamente a su pueblo en el Antiguo Testamento. Cómo Dios le hablaba al pueblo de Israel en el desierto de manera audible. Cómo Dios le hablaba a ellos. Qué bendición, cómo Dios se comunicaba con el pueblo de Israel. Y si vemos a Moisés, ¿verdad? Cuando Dios le pidió a Moisés que llevara al pueblo de Israel, que lo sacara de Egipto, Dios le habló a Moisés. Dios le dijo que liderara al pueblo de Israel y lo sacara de Egipto. Y Moisés le pidió una confirmación a Dios. Moisés le pidió una confirmación a Dios. Y le dijo, quiero una confirmación visible. Imagínense, después que Dios le había hablado a Moisés, el profeta Moisés, una vez que Dios le dice que lo use a él, Dios le dice que lo va a usar y que va a usarlo para liderar al pueblo de Israel y sacarlo de la opresión del pueblo egipcio. Él le pidió una confirmación visible. Y Moisés dijo con audacia, te ruego que me muestres tu gloria. Muéstrame tu gloria. Y Dios cumplió. Dios cumplió. Vamos a irnos al pasaje en Éxodo, capítulo 33. Éxodo Éxodo 33. Mire qué bonito este pasaje. Éxodo 33. Vamos a leer del versículo 12. 33, 12. Moisés le dijo al Señor, tú me dijiste que guiara a este pueblo, pero no me dijiste a quién ibas a mandar conmigo. También me dijiste que me conocías muy bien y estabas contento conmigo. Si en verdad estás contento conmigo, enséñame tus planes para así seguir siendo de tu agrado. Estoy leyendo en la versión de la Biblia Dios para todo, un lenguaje más sencillo. Si en verdad estás contento conmigo, enséñame tus planes para así seguir siendo de tu agrado. Acuérdate de que todo este pueblo es tuyo. Yo mismo te voy a guiar, dijo el Señor. Miren lo que le dice el Señor. Yo mismo te voy a guiar. Dios le dice, yo mismo te voy a guiar. ¿Cuántas veces hemos nosotros dudado de la palabra de Dios?
¿Cuántas veces hemos dudado de las promesas de Dios? Porque recuerden, nosotros somos hijos de Dios y a cada uno de sus hijos Dios habla directamente a su vida. Y hemos creído en el Señor, hemos creído en Él. Y cada uno de nosotros hemos tenido experiencias sobrenaturales con nuestro Dios. Que nadie te la va a creer, ni es necesario que usted se las cuente a ellos, porque eso es entre Dios y usted. No es necesario. Eso Dios te lo ha dado y Dios te lo ha mostrado para que crezcas espiritualmente y seas una persona de fe, de convicción, de una fe inquebrantable. Y no es necesario que a veces se lo cuente a alguien, porque hay cosas que Dios te muestra a tu vida y es para tu crecimiento espiritual, es para tu fe, es para tu convicción, es para tu formación, es para tu fortaleza, es para tu crecimiento, es para toda tu vida mientras estés aquí en la tierra. Dios te va a dar algo en tu vida. Entonces, hay cosas que nosotros las debemos de guardar para nosotros. Hay cosas que nosotros las debemos de guardar para nosotros. Cuando Dios llevó a Pablo al tercer cielo, Pablo quedó, hermano, ¿verdad? Quedó perplejo. Y dijo que él había visto cosas inexplicables, cosas que no se podían explicar. Y Dios se las mostró a Pablo, Dios se las dio a él. Lo mismo hace Dios con cada uno de nosotros. Y por eso que decía Pablo, yo sé en quién he creído, yo sé en quién he puesto mi confianza. Igual usted, igual yo, si verdaderamente ha nacido de nuevo. Nadie te puede quitar y nadie te puede arrancar lo que Dios te ha dado en tu vida, lo que Dios te ha regalado, los talentos, los dones, las experiencias con Dios. Nadie te la puede quitar. Dios te la ha dado y es una manera en cómo Dios se ha revelado a nosotros. Y Dios considera que son necesarias para tu vida en esta tierra. Y dice en Éxodo 33:14, yo mismo te voy a guiar, dijo el Señor. Luego Moisés le dijo al Señor, si tú no vas a ir con nosotros, entonces no nos haga ir de aquí. Mire Moisés, hablando con Dios, y todavía no le creía, dudaba. Éxodo 33:16, ¿cómo voy a saber que estás contento con tu pueblo y conmigo si no vas a acompañarnos? Le dice Moisés. Si nos acompañas, tu pueblo y yo podremos distinguirnos de todas las otras naciones de la tierra. Dios tenía un plan especial con el pueblo de Israel. Él quería al pueblo de Israel, dice, como su pueblo. Quería al pueblo de Israel como su nación, nación santa. Quería al pueblo de Israel, hermano, como un modelo por el cual de ahí, hermano, iba a ser expandido, disperso, a través de ellos, la palabra de Dios a los judíos, y de ahí iba a levantar hombres también para predicar a los gentiles. De ahí iba a salir, hermano, de ahí venía el Mesías también. De ahí venía el Mesías, el libertador de este mundo. Ese era el plan de Dios con su pueblo de Israel, era su plan escogido. Pero Dios tenía que enseñarle a creer en un solo Dios, a no ser politeísta, a sacarlo de un lugar, de una nación donde tenían una cultura diabólica, abominable entre los ojos de Dios, y adoraban a un montón de dioses. Dios tenía que sacarlo de ahí y llevarlo a un lugar
y tratar con ellos, purificarlos a ellos, enseñarles que solo hay un Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y Dios quería, hermanos, mostrárseles a ellos, revelárseles a ellos que solamente hay un Dios en este mundo, solamente hay un Creador al cual nosotros debemos de adorar y no debemos de adorar a otros dioses. Y Moisés le dice, ¿cómo voy a saber que estás contento con tu pueblo y conmigo mismo si no vas a acompañarnos? Si no nos acompaña tu pueblo y yo pondremos, si nos acompañas tu pueblo y yo podremos distinguirnos de todas las otras naciones de la tierra. El Señor le dijo a Moisés, voy a hacer lo que me pides porque estoy contento contigo y te conozco por tu nombre. Te conozco. Dios sabe quién eres tú. Dios te conoce. Dios te conoce a ti. Conoce tu familia. Conoce tus hijos. Nos conoce como la palma de la mano, hermano. Nos conoce como dice que Él nos cuida como la niña de sus ojos. Él nos conoce tal como somos, quiénes somos. Y a Dios nosotros no le vamos a engañar ni le vamos a impresionar. Él nos conoce, así como le dijo Dios, mírele como le dice a Moisés, yo te conozco y te conozco por tu nombre. Dios sabía quién era Moisés, por qué lo había preparado, lo había cuidado por tanto tiempo para usarlo en el tiempo de Dios y liberar al pueblo de Israel. Y está hablando con Moisés, Moisés está hablando con él y Moisés está dudando todavía. Y Moisés hablaba con él, escuchaba la voz de Dios. Moisés le dijo, te ruego que me dejes ver tu gloria. Y el Señor dijo, voy a hacer que toda mi bondad pase ante ti y pronunciaré mi nombre delante de ti. Tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión de quien yo quiera. Mire que, ¿cómo es Dios? Dice que Él va a tener misericordia de quien Él quiera y tendrá compasión de quien Él quiera. Eso se llama la soberanía de Dios. Pero dice, no vas a poder ver mi cara, porque ningún ser humano puede ver mi cara y seguir con vida. Aquí hay un lugar cerca de mí donde tú puedes colocarte en la roca. Cuando mi gloria pase por este lugar, te meteré en una grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Cuando quite la mano, podrás ver mi espalda, pero no mi rostro. Y así fue que Dios, hermano, le contestó a Moisés. Moisés se tuvo que esconder en una roca mientras pasó la gloria del Señor. Y aunque no le estaba permitido ver el rostro de Dios, recibió la confirmación que él necesitaba para hacer lo que el Señor le pidió. Dios le confirmó lo que él quería. Y sabemos que Dios usó a Moisés para llevar a Israel al desierto, sacarlo de los egipcios. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, recibimos algo mucho mejor, que tiene que ver con el Espíritu Santo, como lo había dicho con ustedes. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Dice, leo nuevamente, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Él les enseñará todas las cosas. Por eso es difícil, por eso muchas personas dicen, ¿y cómo hará ese hermano que antes era drogadicto y ahora no es? Antes era alcohólico y ya no lo es.
Antes tenía 2, 3 mujeres y ahora ya no lo es. ¿Cómo hará ese hombre? Dicen algunos que tiene 20 y 30 años de estar casado con una sola mujer, con su esposa. Ese poder solamente lo podemos recibir de arriba. El poder que viene de arriba, de Dios. Y el cristiano que tiene a Cristo, dice, tiene el poder. El cristiano que tiene a Cristo tiene el Espíritu Santo. Él es el que nos habla a nuestra vida, el que nos hace sentir las cosas cuando están bien, cuando están mal, el que nos habla a nuestra conciencia. Entonces, hermanos, Dios puede hablar de diferentes maneras, a través de su palabra, a través de su creación, a través de otros creyentes. Dios te puede hablar a tu vida, a través de un consejo que un hombre de Dios, íntegro, temeroso, te dé, a través de una exhortación, a través de un mensaje de la palabra de Dios, a través de su palabra. Y recuerden que para poder reconocer la voz de Dios, la voz de su Espíritu, ese es un proceso en la vida del creyente, es un proceso. Entre más nosotros estemos en comunión con Dios, más fácil se nos va a hacer escuchar la voz de Dios. Más sensible vamos a estar a su voz. Dios nos va a estar hablando, Dios nos va a estar tocando, hermano. Va a estar tocando nuestras vidas, tocando nuestros corazones. Vamos a estar sensibles a su voz. En esta noche quiero orar para ir terminando ya. Gracias le damos a Dios por este tiempo. Gracias por todas las personas que estuvieron conmigo en este mensaje, en esta palabra. A todos los que nos ven en estos momentos por este canal, a todos los que nos ven por las redes sociales, por YouTube. Bendiciones a todos. Aquellas personas que están pasando por momentos de depresión, recuerde que Dios está en todo momento con nosotros. Y que a veces las personas creen que la única solución es quitarse la vida. Y no, hay una salida, y solamente a través de nuestro Señor Jesucristo podemos encontrar consuelo. A través de Él nosotros podemos encontrar libertad. A través de Jesucristo podemos encontrar salvación. Así que busquemos al Señor, busquémosle a Él, que Él es el único que nos puede ayudar, nos puede librar y nos puede librar del peligro, del hoyo, del abismo donde podemos caer. Pero ¿qué sucede? Tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser obedientes. No cualquier persona escucha la voz de Dios. No, solo aquellas que son sus ovejas. Solo aquellas que son sus ovejas. ¿Eres capaz de oír la voz de Dios? Solo aquellos que son sus ovejas. Nada más pueden escuchar la voz de Dios. En esta noche yo le digo, acerquémonos a Dios en oración, en la palabra, en comunión. Y Dios va a hablar a tu vida. Dios te va a ayudar a salir de cualquier depresión, cualquier problema en tu vida.